Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora estamos aquí y vamos a hablar un poco sobre este día que para los mexicanos es importante, es relevante. ¿Tú sabes por qué, Viri? ¿O qué sucedió el 19 de Hace tres septiembre? ¿Qué ha años, sucedido? hace 3 años, pasó un temblor. Hace 3 años hubo un temblor. Bueno, fue ya hace 4, porque fue en el 2017. Y bueno, para ese entonces pues estabas muy chiquita, pero pues ya te tocó, ¿verdad? Sí, ¿Te acuerdas? sí, ¿Te acuerdas de él? ¿Qué sí. pasó? Yo estaba en la ¿Cómo escuela. sentiste? Mm, Estabas en la escuela y ¿qué se sintió? Nada más sentí como que se movió mi silla. ¿Sentiste qué? Perdón. Que se movió mi silla. Que se movía y se movía fuerte, se movía despacito o cómo se movía. Se movía medio fuerte. Se movía muy fuerte, ¿verdad? Fuerte. Bueno, pues exactamente. ¿Y qué más? No te escuché lo último. Que se movía fuerte. Exactamente, se movía muy fuerte. Bueno, pues exactamente, hubo un gran movimiento, un gran sismo que causó graves estragos aquí en la Ciudad de México, pero que pues se originó también en las costas de Oaxaca. De hecho, días antes había surgido no, el del 17 se originó aquí cerca en Morelos, entre Morelos y Puebla, pero días antes se había originado un sismo muy fuerte en las costas de, me parece que Oaxaca. Y bueno, esto estamos hablando del sismo del 2017, pero en 1985 también hubo un sismo, fue muy fuerte y también causó gran destrucción aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues no solamente destrucción de edificios, sino también pues pérdidas humanas. Entonces, bueno, a todo esto, ¿por qué tiembla? ¿Qué pasará en la Ciudad de México? ¿Sucede que tendremos mala suerte o qué? Entonces, bueno, pues vamos a ver por qué tiembla y por qué los temblores son fuertes. Entonces, bueno, pues espero que puedan ver mi presentación. A ver, permítanme porque no la puedo ver. ¿Ya se ve? Sí, Si de repente ya no se ve, por favor, me avisas porque si luego yo dejo de ver y me pierdo un poco. Entonces, bueno, pues entonces, ¿por qué tiembla? Bueno, pues México está en una zona de alta sismicidad. Esto quiere decir, bueno, pues que es muy probable que haya sismos. Los sismos como tal no se puede adivinar cuándo van a suceder, no se puede predecir, pero pues si conocemos que precisamente estamos en una zona de riesgo, pues hay que tratar de tomar las medidas adecuadas para evitar que se convierta en una catástrofe. Entonces, bueno, pues ¿qué tiembla? Seguramente hemos visto algunos paisajes como este que vemos aquí, en donde debido a un sismo, pues se caen construcciones, causan daños económicos, pero también desafortunadamente algunas personas mueren en estos eventos. Entonces, ¿por qué tiembla? Bueno, pues vamos a considerar que hay un conjunto de movimientos de gran magnitud, es decir, movimientos muy fuertes que van a dañar la corteza terrestre.
y eso provoca que las capas de roca se rompan o que se deformen, y al deformarse o romperse, pues buscan un acomodo. Entonces, si son grandes bloques de roca, pues claro que van a causar un gran movimiento y además van a liberar mucha energía. Entonces, bueno, pues vamos a considerar que aquí en este cinturón de fuego precisamente, bueno, pues hay una gran actividad volcánica, y también pues eso permite que se forme cada vez más una gran cantidad de material que permita que las placas tectónicas se muevan. Pero bueno, ¿qué es esto de las placas tectónicas y qué es esto del cinturón de fuego y qué tiene que ver con los sismos? Bueno, en algunas ocasiones los sismos pueden estar muy relacionados con la actividad volcánica. Aquí vemos, este es un volcán, y en muchos volcanes, pues lo que vamos a tener es que del interior de la tierra va a salir material, como por ejemplo magma. Este magma pues es una sustancia muy caliente que va a ser liberado, pero además con este magma se liberan muchos gases. Por ejemplo, ahora estamos viendo en el volcán Popocatépetl que hay una gran salida de gases y se forman grandes humarolas y bueno, incluso está saliendo ceniza. En la zona, debido a este movimiento tan fuerte que tiene el volcán para hacer erupción, pues se ha registrado algunos sismos. Entonces, bueno, pues los volcanes van a liberar una gran cantidad de magma y van a salir a la superficie. De hecho, por ejemplo, en algunos lugares, como regresamos a esta región, pues aquí se forman islas debido a esta actividad volcánica. Aquí vemos otra vez un volcán, cómo está el volcán por fuera y por dentro, por el interior de la tierra. Entonces vemos cómo el magma sale y se va a enfriar y va a ser formador, digamos, de grandes placas o grandes rocas. Aquí vemos también a un volcán submarino que está haciendo erupción. Nuevamente un volcán submarino, una erupción submarina. Y bueno, pues así como está saliendo material del interior de la Tierra, pues se forma una nueva isla. Y bueno, pues vemos que entonces esta nueva isla va a tener una mayor cantidad de rocas. Y bueno, así como se va acumulando esta gran cantidad, digamos, de lava que se convierte en rocas, bueno, pues se va agregando, digamos, a las placas que se encuentran en ese sitio. Entonces, vamos a ver algunos conceptos medio extraños, como esto de placas tectónicas, que son las placas tectónicas. Son fragmentos de la litosfera. Ay, pero pues a lo mejor no sabemos qué es la litosfera. ¿Alguien ha escuchado qué es eso de la litosfera? No. Bueno, la litosfera se le denomina, digamos, a esta gran, digamos, esfera de roca, a esta superficie de la tierra, digamos, con lo que nosotros tenemos contacto. Es decir, es una parte en la cual se va a encontrar el suelo que nosotros pisamos y está formada por una parte del manto y precisamente, bueno, pues la parte, digamos, más externa de la corteza. Si vemos cómo está la Tierra en el interior, vamos a encontrar que hay un núcleo muy profundo, le sigue, bueno, este es un núcleo interno, sigue un núcleo externo, un manto, se le llama a este manto, bueno, en este manto el material es un tanto viscoso,
como chicloso, así como vemos el magma que sale en las grandes erupciones volcánicas, al menos como lo vemos en la televisión. Y después, digamos que lo más superficial se va endureciendo cada vez más. A esta región se le llama astenosfera y entonces a lo más superficial se le llama corteza. Es como, digamos, si nosotros tenemos un coco, la corteza será lo más externo, lo que nosotros vemos que puede ser café o verdecito, ¿sale? Y bueno, pues esa corteza puede estar fragmentada en varias regiones. A esos fragmentos se les llama placas tectónicas. Entonces vemos que la corteza de la Tierra está conformada por todas estas placas. Por ejemplo, la placa euroasiática, la placa norteamericana, la placa del Caribe, placa de Cocos, la placa Nazca, la placa del Pacífico, etcétera. Entonces, bueno, pues todas estas placas, digamos que están muy juntas a otras, y cuando estas placas llegan a moverse, pues si se mueve, por ejemplo, esta placa africana, pues va a causar movimiento también en la norteamericana, tal vez en la euroasiática, tal vez en la placa suramericana, etcétera. Entonces, bueno, pues están aquí tan juntas que cuando se mueven, pues van a mover a la que está al lado. Es como, por ejemplo, cuando vamos en el camión y va el camión muy lleno y bueno, cuando de repente frena, pues ¿qué pasa? Todos nos movemos, ¿verdad? Y aquí vemos una imagen similar, pero aquí ya vemos las placas. Algunas tienen una parte continental y algunas están con una parte en el mar. Muchas de ellas solo son, digamos, marinas y otras son completamente o casi terrestres. Y bueno, pues, ¿qué pasa en México? México está sobre varias placas. Una de ellas es la placa norteamericana. Gran parte de la superficie del país se encuentra sobre esta placa, pero una parte está en la placa del Caribe, otra en la placa de Cocos, también parte sobre todo del Océano Pacífico, el mar territorial que le corresponde a México, está precisamente sobre la placa del Pacífico y hay una placa pequeña que es la placa de Ribera. Entonces, es aquí donde tenemos una mayor conjunción de placas, es decir, varias placas que están muy juntas y que, pues cuando estas se mueven, pueden llegar a ocasionar un sismo. Es como, por ejemplo, pues si esta placa de Ribera o esta placa de Cocos se quieren, bueno, más bien se mueven, por ejemplo, cuando ustedes se quieren estirar, si alguien está muy junto, pues seguramente lo van a aventar. Y esto es lo que sucede. Imagínense grandes cantidades de roca que se mueven. Entonces, cuando se mueve esta placa, va a afectar a la placa que está al lado. Por lo tanto, pues se va a ocasionar un sismo. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿O hay alguna duda? Bueno, seguimos. Entonces, No hay dudas. muy bien, esas placas se pueden mover
ya sea desplazarse una hacia el norte, otra hacia el sur, así digamos como de manera paralela, pero en diferente dirección. Eso se le llama movimiento de transformación. Puede ser un movimiento divergente, es decir, que las placas se separan. Por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica, este material volcánico va a aventar a estas placas de tal manera que las va a separar. O convergente. Por ejemplo, aquí estamos viendo también una erupción volcánica que lo que hace es que haya más material, haya más rocas. Por lo tanto, una placa, digamos, como que está creciendo. Entonces están las dos yendo, digamos, hacia el mismo punto. Están de alguna manera como chocando. Entonces es tanta la fuerza que una placa termina yéndose hacia abajo y la otra como que digamos se monta arriba de la placa que se va hacia abajo. Entonces cuando sucede esto, una gran cantidad de rocas, para que ésta se suba arriba de la otra placa, pues se van a fragmentar muchísimas rocas. Va a generar o va a liberar una gran cantidad de energía. Y bueno, pues es una de las razones por las cuales en México se presentan tantos sismos, principalmente en esta región del Pacífico. La placa de Cocos, digamos, está pasando por abajo de la placa norteamericana. Y por ello, pues en muchas ocasiones los grandes sismos se presentan principalmente en esta zona de Guerrero y Oaxaca, y bueno, pues llegan incluso hasta el centro del país. ¿Hasta aquí claro? Sí. Entonces, bueno, pues vemos aquí nuevamente cómo se mueven estas placas tectónicas. Una se va a, digamos, de alguna manera subir sobre otra, una va a pasar por abajo y bueno, pues va a haber una gran destrucción de rocas. Nuevamente aquí vemos a esto se le llama zona de subducción porque una placa queda abajo y bueno, pues se va a destruir este material rocoso. Y bueno, pues es algo similar. Vemos aquí cómo están chocando estas placas, la norteamericana con la de Cocos, y por lo tanto se lleva a cabo este fenómeno de subducción, donde una placa queda abajo de la otra y por lo tanto se ocasionan grandes sismos. Entonces, pues la sismicidad mide la frecuencia con que ocurren los sismos o los temblores en un sitio. Así tenemos que un sismo pues es un movimiento vibratorio de la corteza terrestre. Es decir, únicamente en la corteza terrestre se van a llevar a cabo y bueno, como hemos visto, hay algunos sismos que son muy pequeñitos, que duran muy poco tiempo, que tienen o que algunos son imperceptibles, pero algunos otros pueden durar hasta varios minutos, digamos hasta 2 minutos tal vez. Tampoco es que sean eternos, pero bueno, pues como en este momento podríamos estar asustados, pues a veces se nos pueden hacer eternos. Y bueno, pues algunos pueden ser, como ya hemos visto, muy fuertes. Así vemos que donde se origina se le llama hipocentro. Es el sitio donde se origina ese sismo. Por ejemplo, aquí hay una falla entre las placas tectónicas, hay como una ruptura en esa corteza.
al momento que están chocando o que se está moviendo esa placa, se lleva a cabo el sismo, se lleva a cabo este movimiento vibratorio y a ese se le llama hipocentro. De ese sitio, de manera vertical, digamos hacia la superficie donde nos encontramos nosotros, se le llama epicentro. Y entonces aquí vemos cómo de manera vibratoria se van a mover, digamos, se va a mover ese movimiento y que nos va a llegar hasta otros sitios. Por ejemplo, cuando se producen en Guerrero, en Oaxaca, incluso el que se produjo aquí por Morelos, que estamos viendo precisamente cómo de manera vibratoria llegan hasta la Ciudad de México. Entonces, nuevamente, bueno, pues el foco o hipocentro es el lugar donde se origina y el epicentro es en la parte superior. Hay varias formas de medir los sismos. Por ejemplo, la que más se conoce es la escala de Richter, que mide la cantidad de energía que se libera durante un sismo. El máximo puede ser hasta de 10 grados escala Richter. Y bueno, ya en 10 grados, los resultados, digamos, pueden ser terribles porque hay una destrucción total, sobre todo en las ciudades. Hay otra escala que se llama de Mercalli, pero pues ya casi no se usa. Y en este caso, pues es hasta de 12 grados y no mide tanto, digamos, la energía, sino más bien, pues, qué tanto destruye una zona. Entonces, como lo mencionábamos al inicio, pues básicamente este 19 de septiembre es un día que se conmemora en nuestro país porque sucedieron dos sismos muy fuertes. Uno fue en el 85 y otro fue apenas hace 4 años, en el 2017. Y bueno, pues aunque estamos hablando de los sismos, principalmente en la superficie terrestre, pues también los tsunamis pueden ocasionar grandes daños, principalmente pues en las zonas costeras, en sitios en donde hay una gran cantidad de agua. Un tsunami es un sismo que se va a originar en el mar y ese movimiento pues lo que hace es que se levante una gran cantidad de agua, se forman grandes olas y pues este oleaje, esta gran cantidad de agua pues va a bañar, puede inundar las zonas que se encuentran en la playa. Por último, bueno, en esta imagen lo que mostramos es cómo funciona una estación. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay una alarma sísmica. Esta alarma sísmica nos va a avisar, por ejemplo, cuando se está presentando un sismo en esta zona que ya habíamos comentado, Oaxaca, Guerrero principalmente. Cuando ya se está dando ese movimiento, se detecta y esta estación va a enviar el sonido rápidamente para que sea transmitido en las ciudades. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se detecta en las costas, se transmite a una subestación y después ahí está repetidora. El sonido va a viajar mucho más rápido que las ondas vibracionales que se producen en la Tierra. Aproximadamente tenemos, cuando nosotros empezamos a escuchar aquí en la ciudad esa alarma sísmica, tenemos hasta 50 segundos
para que el sismo llegue aquí a la ciudad. Entonces tenemos esos 50 segundos, digamos, de ventaja para que nos pongamos alerta y en una zona segura. ¿Qué hacer? ¿Tú sabes qué hacer cuando hay un sismo, Viri? Sí, ¿Qué fue lo que hiciste cuando estuvo el sismo y que te tocó en la escuela? mi maestra nos puso en un lugar seguro. ¿Cuál era ese lugar seguro? En el centro del patio. En el centro del patio. ¿Y por qué en el centro del patio? ¿Por qué te imaginas que fue ahí? Mm, porque si se cae algo no nos... ¿cómo? Exactamente, porque si se cae algo, ustedes están relativamente alejados de esos objetos que se puedan caer. Entonces, bueno, pues eso permite que ustedes se encuentren en una zona relativamente más segura. ¿Qué otras indicaciones podemos considerar para que no nos veamos tan afectados por los sismos? No correr, no empujar y no gritar. No correr. ¿Por qué no correr? Porque nos podemos caer. Se pueden caer. Exactamente. Además, cuando hay muchas personas, si vamos corriendo, nos tropezamos, nos caemos y podemos tirar a otras personas más o incluso pueden pasar sobre nosotros. ¿Por qué no debemos gritar? Porque casi siempre nos dicen no correr, no gritar y no empujar. Debemos evitar gritar porque casi siempre cuando empezamos a gritar, empezamos a mostrar miedo o pánico. Y el miedo o pánico pueden hacer que otras personas se contagien y entonces que lejos de tratar de que la situación se calme, la mayoría de las personas, digamos, se estresen demasiado. Entonces, la situación puede salirse todavía más de control. Entonces, evitar gritar y tratar de mantener la calma. Y bueno, pues empujar, pues es básicamente para evitar tirar a otras personas o también nosotros mismos caernos. Entonces, esas son indicaciones así básicas que nos dicen en la escuela, pero también consideremos otras. Si, por ejemplo, empezamos a escuchar la alarma y estamos en la Ciudad de México, tenemos 50 segundos para actuar. Y en esos 50 segundos, si tenemos el tiempo necesario y vivimos en un lugar en donde tengamos que bajar escaleras, debemos de considerar que las escaleras son los sitios más inseguros de un edificio. Entonces hay que diseñar un plan para saber si bajamos o si subimos a la parte más alta del edificio o si preferimos quedarnos en casa o en la oficina o en el edificio en el que nos encontremos y buscar una zona segura. Esto puede ser en habitaciones pequeñas, bajo muros
bajo los marcos de las puertas, debemos de observar sitios donde no vaya a caerse algún objeto que nos pueda hacer daño, o incluso buscar lugares en donde haya triángulos de vida, y que estos triángulos permitan precisamente evitar que grandes objetos vayan a caer sobre nosotros y que puedan, pues ahora sí que aplastarnos. Es importante que en casa tengamos una mochila de emergencia. ¿Sí has oído hablar de estas mochilas de emergencia? Sí, ¿De qué se trata? A ver, cuéntame. de llevar lo necesario como comida o agua. Documentos personales. ¿Qué tipo de comida? Por ejemplo, un pozole, unos Enlatada. tamales, como qué comida. Enlatada, exactamente. ¿Qué más? Mm, papeles importantes o documentos personales. Papeles importantes o documentos. Recordemos también, si es posible, generalmente en casa pues no tenemos una credencial cargada, pero cuando salimos, cuando estamos en una oficina, en un edificio, bueno, pues de preferencia traer siempre con nosotros una identificación que pues tenga nuestro nombre, que tenga nuestros datos principales, como en caso de accidente, con quién deben de dirigirse, el teléfono, nuestro tipo de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que tener estas medidas, digamos, de seguridad, porque aunque no podemos prevenir, más bien no podemos definir cuándo y a qué hora va a suceder un sismo, pues sabemos que vivimos en una zona de alta sismicidad. Entonces lo mejor es estar preparados, como ya mencionamos, bueno, pues la mochila de emergencia, ya lo mencionaste, Viri, que debe llevar los documentos. De preferencia, un radio de pilas, las baterías que estén en buen estado, que estén cargadas, que haya también una linterna, silbatos, porque pues también se ha visto que sobre todo personas que quedan bajo escombros, que en ocasiones no se pueden escuchar los gritos, pero si traemos un silbato es más fácil identificar el sonido que el silbato emite. Un pequeño botiquín, agua embotellada, estos alimentos que mencionas enlatados, incluso una manta, un abrigo, suéter que nos proteja. Y bueno, pues algunas, ahora sí que algunas recomendaciones. Entre ellas, pues está tener el botiquín o maletín de emergencia. Como lo dijimos, también mantener la calma. Si estamos en una zona sísmica y vemos que ya está el sismo, si nos da tiempo, pues desenchufar los electrodomésticos. Si realmente eso nos va a quitar mucho tiempo, pues no hacerlo. Siempre que entremos a un sitio, identifiquemos cuáles son las salidas de emergencia, las rutas para evacuar. No es que siempre andemos pensando de que, ay, vaya a temblar, pero sí ser cuidadosos para identificar cuáles serían estas salidas de emergencia. Y pues básicamente, digamos, son las recomendaciones generales. Entonces, bueno, pues ante todo esto, como dijimos, bueno, pues no podemos saber cuándo va a suceder, pero sí es muy importante estar preparados. Y eso pues va a permitir que los efectos de los sismos sean menos fuertes o que nos agarren completamente desprevenidos.
No sé si hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta, Viri. Que No. quieras comentar algo más al respecto. ¿No? ¿Tienes tu galleta? Sí. ¿Sí? A ver, espérame, que lo haré. Voy a quitar esta presentación, voy a dejar de registrar. Muy bien. Bueno, yo no tengo una de esas, pero tengo una como galleta salada. Aquí está mi galleta. Entonces vamos a considerar que esta galleta es una galleta, es la corteza terrestre, es la parte más superficial de la Tierra, ¿sale? Entonces, bueno, cuando yo la rompo, ya estoy ocasionando ahí, ay, creo que no se ve, ¿verdad? Déjenme quitar estos efectos. Muy bien, yo ya tengo aquí mi corteza. Entonces, antes estaba unida, pero se fragmentó. Hubo una falla. Aquí tengo la falla. Entonces, bueno, pues ya tengo estas fallas y resulta que por movimientos de las placas, pues estas se pueden empezar a mover. Si ustedes lo mueven, se va a empezar a desboronar mi galleta. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ya tengo un boronerío aquí en la computadora. Pero bueno, ya puse aquí. Se me olvidó mi platito. Entonces, pues esa es una forma de cómo se empieza a destruir, digamos, la corteza terrestre. Pero entonces, por ejemplo, en la placa de Norteamérica y la de Cocos, lo que sucede es que ambas están empujando mucho, mucho, mucho. Entonces traten de empujar sus dos galletas. Si aplicamos mucha, mucha fuerza, pues se van a romper. Entonces hagan de cuenta que la que se rompió fue la de Cocos, que se está metiendo por abajo de la norteamericana. Y debido a eso, bueno, pues se está moviendo tanto la placa que nos ocasiona todos estos sismos. Y claro que si nosotros vivimos aquí sobre la corteza, pues claro que nos vamos a mover muchísimo y las construcciones que no están debidamente realizadas, pues ¿qué es lo que van a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se van a romper, ¿verdad? Bueno, pues entonces básicamente para eso les pedí la galleta, para que veamos o tratemos de comprender un poco sobre la superficie terrestre, sobre los sismos, y espero que nos haya quedado un poquito más claro por qué tiembla y por qué tiembla aquí en la Ciudad de México. ¿Sale? Sí. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bueno, pues entonces muchas gracias por su presencia, por su participación y nos vemos en la siguiente sesión la próxima semana. ¿Sale? Sí. Adiós. Bueno, gracias. Cuídense Adiós. mucho. Adiós, adiós.